Muy buenas tardes con todos. Que el Señor les bendiga. Bien, estamos tratando, vuelvo a repetir, el tema de la liturgia, ¿no? Vuelvo a repetir, usamos el libro de Liturgicon, que es el libro donde se mantiene todas las formas de cómo se debe celebrar la liturgia. Y el día de ayer habíamos ya visto, gracias a un video que nos ayudó, cómo es el templo ortodoxo. Para quien se lo haya perdido, les recomiendo verdaderamente que inmediatamente, cuanto antes, puedan verlo y ponerse al día. Esta semana hemos tenido también el primer día, el inicio de la explicación de la proscomidia. Son muy importantes, son resúmenes muy completos sobre la liturgia ortodoxa, que es la forma de celebrar que dejó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, y los apóstoles transmitieron al mundo entero. Y ese ecumene, ese mundo entero, recibió la gracia de conocer el medio por el cual nuestro Señor sigue transmitiendo su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, que es la divina liturgia, ¿no? La santa liturgia que nos permite recibir su cuerpo y su sangre. Bien, y vamos a comenzar esta tercera parte el día de hoy, ya con el propiamente inicio de la liturgia, el comenzar la celebración. Y para esto, pues yo tengo que hacer referencia inmediatamente a la primera frase que se dice cuando se comienza la liturgia. Y evidentemente la liturgia, esta celebración que nosotros tenemos, es algo que viene a través de los siglos y que vale la pena explicar. Es decir, desde siempre se ha dicho estas frases, estas oraciones. Evidentemente a lo largo de los siglos se ha puesto un poco más de insistencia en alguna que otra, o se ha bajado, por ejemplo, el volumen de ciertas, no se las dice en voz alta, ciertas oraciones se las dice en voz baja, se les llaman las oraciones privadas o secretas del sacerdote, pero que son bellísimas y que igualmente las vamos a ver. Y evidentemente en esto tiene mucho que ver también lo que el día de ayer vimos, que es la conformación del templo. En el templo, el lugar santo, detrás del iconostasio, donde no se puede acceder ni puede cualquiera entrar, en ese lugar hay el altar, y sobre el altar está siempre el Santo Evangelio, el libro de los Santos Evangelios, que ya les he explicado y lo han visto en imágenes. Tiene al un lado la Santa Resurrección de Cristo y al otro lado tiene la Santa Crucifixión o la muerte de nuestro Señor. El sacerdote toma el libro de los Evangelios y hace sobre el altar la señal de la cruz para comenzar la ceremonia. Y esto lo vamos a ver a través de un video también, así que vamos a ver una imagen, un video de cómo inicia la liturgia ortodoxa para luego explicarles qué significa. Y estamos viendo al sacerdote vestido de rojo, tomando el Evangelio con sus manos y haciendo la señal de la cruz. Bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y deposita el Evangelio sobre el antimencio. ¿Se acuerdan aquel mantelito especial que todos los sacerdotes tienen para poder celebrar el santo sacrificio? Así que siempre en el altar, y quiero hacer la referencia utilizando nuestro puntero para que ustedes ven aquí, tiene el sacerdote el Evangelio. Y aquí detrás tiene el artoforion o tabernáculo, donde está guardada la presencia eucarística. En el caso de este altar, aquí también tiene las velas encendidas, tiene una cruz a un lado y tiene otra cruz aquí en el altar apoyada
bendicional. Veremos otro día con calma las vestimentas del sacerdote, pero el sacerdote en este caso utiliza un felonio, que es la vestimenta que utiliza el sacerdote, y detrás de él están las puertas santas, las puertas que permiten acceder al lugar santo, que están abiertas para el inicio de la liturgia. Entonces, continuamos con este video. Hemos visto y voy a volver a repetir para que quede claro y lo vuelvan a ver. El sacerdote ortodoxo toma el Evangelio y bendice. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Entonces, he puesto el sonido, espero que hayan podido escuchar. El sacerdote ha tomado el libro del Evangelio, obviamente colocado de tal manera que hacia él está la parte de la resurrección de Cristo, y bendice sobre el altar. Es el equivalente a en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la diferencia que en la tradición de la Iglesia Ortodoxa el sacerdote dice: bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo en el nombre de, sino darle gloria y bendición al reino que nos ofrece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a volver a repetir porque es muy importante que lo vean y lo escuchen para poder comprender. Aquí en el video ustedes tienen, se ve claramente el iconostasio. Se ve aquí la Madre de Dios, del otro lado Jesucristo, nuestro Señor. Aquí delante hay otra imagen de la Madre de Dios. Generalmente en los templos donde se tiene alguna devoción especial a la Madre de Dios también se le coloca otra imagen en la parte de enfrente. Tienen al diácono que está aquí parado enfrente y el sacerdote que está cruzando las puertas reales o puertas santas por donde sale el sacerdote para encontrarse con los fieles o para bendecirles. En este caso, él está terminando y evidentemente vamos a ver qué es lo que sucede porque comienza la primera oración. Déjenme que vuelvo a colocar el video para que vuelvan nuevamente a escuchar. Es muy importante que vean cómo es el inicio de la liturgia. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Y es que mientras el celebrante exclama esta frase, él toma el Evangelio en sus manos, bendice el altar trazando el signo de la cruz sobre el lugar en donde el reino de Dios va a realizar el sacramento, el santo misterio, preparando así la santa mesa o el altar para su finalidad. Todos debemos y entendemos muy bien que nuestra adoración de acción de gracias eucarística a Dios se inicia, se abre con la gloriosa exclamación de gozo, bendiciendo a la Santísima Trinidad en el reino celestial y la salvación que nos ha dado. Es por esta salvación que nosotros lanzamos un grito profético de desafío al mundo, porque les decimos a todos los mortales y también a los moribundos y a los que también han muerto, por quienes también recordamos la liturgia, decimos y declaramos que este mundo es un mundo de mentiras, es un mundo de engaños, y que solamente la verdad de Jesucristo es la que debe gobernar y debe imperar en el mundo. En todos los medios, las revistas, los libros, los noticieros, las películas, los anuncios, nos inundan con una cantidad de veneraciones, aunque no nos demos cuenta, a dioses falsos. Esos dioses que en el Antiguo Testamento se les llamaba Mamón. Así, con ese término es como se le llamaba a los dioses falsos.
¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se llamaba así, la palabra mamón significa el dinero, la fama, las cosas que no tienen incluso trascendencia. El éxito, la salud, la juventud, la belleza, la fama, para el ser humano, para el pobre ser humano, ese es el centro de su vida. Desde la cuna hasta la tumba, la mentira nos bombardea. Mientras que Jesucristo, que dijo de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando nos viene a traer la verdad, nosotros debemos alabarlo. No debemos decir, bendito sea el reino del dinero, bendita sea la juventud, bendita sea la alegría, bendito sea el trago. Eso nos dice el mundo. Y justamente estamos viviendo momentos en donde se ve que por encima de la salud, por encima de la vida de las personas, más importa el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es el significado de buena vida, porque es comprar buena comida, tener entretenimientos, vino, alcohol, cosas costosas, incluso vacaciones, tener seguro de vida, comprar barato y vender caro, trabajar más allá de las fuerzas, muchas veces trabajar abandonando a la familia y a los valores, incluso los domingos, que son días que deberían ser reservados totalmente para Dios. Todo eso termina embutiéndonos la cabeza. Pero cuando llegamos a la liturgia cristiana, a la celebración, declaramos bendito sea el reino, el gobierno, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nadie más. Cuando la persona tristemente valora demasiado su juventud, la belleza, gasta más dinero en ocultar la verdadera edad, usa cremas para disminuir las arrugas, los tintes para ocultar las canas, las inyecciones de Botox para mantener el rostro juvenil, para intentar hacer un Dios de nosotros mismos, para que la gente nos admire, nos vea más bonitos, más lindos. Recuerdo alguna vez que algún compañero de colegio me volvió a ver al cabo de tantos años y me vuelve a encontrar con esta barba y con todo. Lo primero que me dijo, oye, ahora pareces un mendigo. Y dije, bueno, sí, un mendigo del amor de Dios, ¿no? Porque ya no estamos para cumplir el gusto del mundo. Alguna persona muy querida mía también me decía, es que córtate un poquito, arréglate un poquito, ¿no? Y es caer en ese juego que se entiende, yo entiendo, ¿no? Es la cultura llena de cirugías cosméticas, implantes, lipoesculturas, dietas, grupos de apoyo, salas de bronceado, electrolisis. Es buscar la belleza exterior más que la belleza interior. Y por eso, en todo esto hay una distorsión cultural. La iglesia, a través del mensaje de Jesucristo en el Evangelio, reconoce a sus rivales y los denuncia como falsos dioses que no salvan, que no dan la verdadera alegría, que no consiguen verdaderamente el camino de la felicidad auténtica. Y por todo eso es fundamental comprender lo que decimos y lo que declaramos en las oraciones de la Iglesia ortodoxa. La Iglesia, al inicio de su divina liturgia, ofrece la única realidad. En lugar de esos ídolos, nosotros bendecimos y adoramos al único Dios, Trinidad indivisible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De entre todos los caminos que nos ofrece el mundo, solamente bendeciremos y escogeremos a su reino, a tu reino, Señor, como el verdadero destino de la raza humana. Y así también, siendo la bendición inicial,
desafiaremos un desafío a una sola vez, cantando, rechazando todos esos caminos. Y cuando el celebrante proclama esta verdad y este reino celestial, la iglesia reunida, destinada a ese reino porque han escogido eso, entonces puede responder tan bonito, amén, como hemos escuchado en ese coro rumano tan bonito. Igual es en Rusia, en Grecia, en todos los países. Es bonito, ¿por qué? Porque son las voces de toda la gente de la iglesia que está dispuesta a declarar con su boca y con su corazón. Al responder amén, recuerden que la palabra amén o amín, como se pronuncia en griego, es un decir que así sea, pero no un decir que así sea algún día, sino que queremos ahora. No solamente aceptamos la proclamación de esa verdad dicha por el celebrante, sino que nos alineamos con Dios, nos ponemos del lado de Dios contra esos falsos ídolos del mundo. Cuando nosotros decimos amén, hacemos una declaración de aseveración. Sí, que así sea. Y junto con eso, al declarar con nuestra boca, nosotros sellamos lo que se ha proclamado. Por lo tanto, la bendición y la oración del sacerdote celebrante, cuando nosotros decimos amén, se convierte en la oración que repercute en toda la iglesia. Repercute en Grecia, en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba, en todo lado donde se celebre la divina liturgia, que gracias a Dios en muchos países ya hay iglesia ortodoxa. Por lo tanto, ese amén no es superfluo. A mí me molesta un poquito, lo digo con verdad, que en algunos cultos evangélicos el pastor hace su arenga, bla, 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 y habla en el nombre del Señor, la palabra del Señor, aleluya, ¿no? Y siempre hay un grupo de señoras o de personas que dicen, amén, 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 y casi tanto repiten amén que no hay cómo ni escucharle al predicador. Cuando nosotros decimos amén, no es una especie de coro repetitivo vacío, sino que nosotros verdaderamente revelamos, y los fieles revelan, la naturaleza y la dignidad de los laicos en la iglesia. Es decir, esa es su participación. Hay gente que cree que para poder participar en la iglesia es necesario ser elector, acólito o peor. Con mucha pena tengo que decirlo porque tengo que comparar con lo que está pasando con la liturgia occidental y aparece la doña que va a dar la comunión, ¿no? Y que perifollada y arreglada, el cuerpo de Cristo, no le corresponde ni tocar ni estar ahí. El celebrante no puede decir el amén a su propia oración, porque esa es la tarea que tienen los fieles, los que asisten. Por eso mismo la liturgia es una constante diálogo entre sacerdote y los fieles. En general, la liturgia debe ser celebrada con presencia de fieles. Sin embargo, verdaderamente, es muy importante que nosotros entendamos que puede el sacerdote celebrar solo entre comillas, aunque están presentes los santos ángeles y está presente la eternidad completa en ese momento. Está Dios Todopoderoso presente, por lo tanto, no está solo. Sin embargo, es muy importante que hayan personas que acompañen. Ahora, durante este periodo que hemos pasado y que hemos tenido que celebrar, entre comillas, solos, en realidad la participación de los fieles es fundamental en su casa. Por eso se les ha dicho, en su casa, arréglense bonito, pónganse igual como si van a asistir a la liturgia, estén en el lugar donde van a ver la liturgia, que esté limpio, que todo esté bien, que no ande por ahí pasando el perro, el gato y el garabato, ¿no? Y que tengan atención, apaguen los celulares. No, es que como están transmitiendo, ¿cómo estás? Sí, aquí viendo la liturgia. Uy, sí que. No, dedíquenle toda atención y todo amor. ¿Por qué?
porque no están pudiendo asistir a la liturgia, pero deben estar espiritual y realmente presentes. Esa es la idea. Continúo un poquito con el video. Quiero que puedan ver. Voy a volver a repetir, pero voy a dejar hasta que comience la siguiente parte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Bien, acaban ustedes de ver que el sacerdote, una vez que hizo la bendición sobre el altar, ha regresado y ha cerrado las puertas santas. Las ha cerrado. Y esto aquí generalmente en Ecuador no lo han visto muy frecuentemente porque casi siempre es una celebración episcopal, es decir, es una celebración hecha por el obispo. Pero cuando celebra un sacerdote, se hace así, se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque en ese momento significa que se ha abierto los cielos han exclamado la gloria de Dios, pero se ha cerrado la puerta de los cielos para escuchar la petición de la gente. Entonces, el diácono sale fuera, se coloca frente a las puertas reales y en nombre de toda la asistencia comienza a hacer una serie de peticiones. A eso se le llama la ectenia o la letanía, que es las primeras peticiones que se hace de la liturgia. Y por lo tanto les voy a inmediatamente a leer qué es lo que el diácono dice. El diácono inmediatamente comienza diciendo, en paz roguemos al Señor. Y todos los fieles contestan, Señor, ten piedad. Por la paz que de lo alto viene y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero, por la estabilidad de las santas iglesias de Dios y por la unión de todas, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Y comienza a hacerse una serie de peticiones. Primero, por todos los piadosos cristianos ortodoxos que estén ahí o en todo lugar, por el obispo del lugar y también por todos los sacerdotes y diáconos y por todo el clero. Se pide por el presidente de la República. Muchas personas me han dicho, pero ¿cómo es posible que ustedes piden por el presidente cuando el presidente no es ortodoxo? Así es, en los países ortodoxos se pide cuando el presidente es ortodoxo y cuando hace las cosas bien. Pero nosotros pedimos en los territorios de misión pidiendo que Dios le ilumine, porque igualmente, aunque no sea ortodoxo, necesita la iluminación de Dios para poder conducir la vida de una nación. Se pide por la ciudad, por toda la ciudad y país, por todo el país completo, y por todos los fieles que ellos habitan, ortodoxos o no ortodoxos. Por la pureza de los aires, la abundancia de los frutos de la tierra, y porque hayan tiempos de paz, roguemos al Señor. Por los que están viajando, viajeros por tierra, mar y aire, por los enfermos, afligidos y cautivos, y por su salvación, roguemos al Señor. Para que nos libre de toda aflicción, ira, peligro y necesidad, roguemos al Señor. Ampáranos, sálvanos, ten misericordia y consérvanos, oh Dios, en tu gracia. Vean qué bonita, es una oración súper completa, por eso se le llama ectenia, ¿no? Que significa realmente todo el camino que vamos haciendo de petición a Dios. La paz, en este sentido, es fundamental. No solo en esta oración que nosotros hacemos, sino en todas las oraciones del cristiano. Vean, es fundamental que nosotros tengamos paz. La paz interior no se puede conocer sin Dios.
Hay mucha gente que dice, no es que yo estoy haciendo un curso de no sé qué, de no sé cuánto. Uy, y eso me da una paz. No, no, te da una paz humana, una paz temporal. Pero la paz que viene de Dios es una paz eterna. Y por eso mismo es fundamental que nosotros nos acerquemos a Dios y pidamos la verdadera paz, pero esa paz que viene a través de la acción de Dios en nosotros. Es el don grandioso de Cristo a su iglesia, porque el Señor antes de su pasión, antes de que Él muera, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que el mundo no les puede dar. No os inquietéis, no tengáis miedo. Juan 14:27. Antes de la existencia de Cristo, el caos reinaba en el cosmos y reina también en nuestros corazones. Pero cuando Él se entrega con su muerte salvadora en la cruz y por el derramamiento de su santa sangre, Dios trajo la paz a todos. Leamos la carta de San Pablo a los colosenses. Por favor, como siempre les he dicho, es muy bonito recorrer directamente a la escritura. Así que vamos a la carta de San Pablo a los colosenses, capítulo 1, versículo 19. Voy a comenzar desde el 18, ¿sí? Capítulo 1, versículos 18 al 20. Y dice, Él, habla de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte. Y por eso Él tiene primacía sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Versículo 19. Dios en efecto tuvo a bien hacer habitar en Él, en Cristo, toda la plenitud. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, las de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Es que nos hace falta leer la Biblia, nada más. Y por eso cuando el celebrante, en el caso del diácono, pide por la paz, y hemos visto ya en la oración que hace de esta letanía, lo primero que dice, ¿qué es lo primero que pide? En paz roguemos al Señor. Primero teniendo paz. Segundo, pidiendo por la paz que de lo alto viene y por la salvación de nuestras almas. Roguemos al Señor. Por la paz del mundo entero, por la estabilidad de las santas iglesias de Dios y por la unión de todas. Hay algunos que dicen, oiga, en esto ustedes están pidiendo que todas las iglesias se unan. Sí, pero las iglesias que están en la verdad, no en el ecumenismo. No es que todas son iguales. No, 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 eso es un concepto errado. Solo aquellas iglesias que estén en la verdad. Y luego dice, pedimos por este santo templo y por todos los que en él entran, por los que entran, con fe, devoción y temor de Dios. No se puede entrar a un templo como cualquier cosa. Ah, yo soy el dueño y señor. Por la paz del mundo entero, pero dice por este santo templo y por los que en él entran con fe, devoción y temor de Dios. Hay mucha gente que cree que temor es como una especie de miedo. Ay, Diosito me va a castigar, ¿no? Ahí ese ícono me está viendo muy feo, me va a caer un rayo. No, hay que entrar con la confianza de ser hijos de Dios. Pero verdaderamente a un templo hay que entrar con respeto. Recuerdo hace muchísimos años cuando era joven y yo asistía a una iglesia católica romana. Una ocasión, o varias veces le vi, pero pobrecita, entraba una pobre señora, digo pobre porque realmente era pobre en el sentido espiritual, ¿no? Y entraba con unos tacos de esos así, de caballo, ¿no? Y desde que entraba, el sacerdote ya estaba celebrando la misa y entraba, tac, 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 tac.
y hacía una bulla, pues no se detenía hasta llegar al frente del altar, que todo el mundo le vea, y después se sentaba. Y cuando se sentaba, graciosamente lo primero que hacía no era seguir poniendo atención al sacerdote, sino agarrar su cartera, rebuscar y sacaba graciosamente de dentro de la cartera un billete, no me acuerdo en ese entonces, creo que era 20,000 sucres, ¿no? Y lo ponía en el borde de la banca, para que se vea que eso era lo que ella iba a aportar, que quede claro. Pobres personas, hay personas, yo diría, enfermas mentales, pobrecitas, que también tienen necesidad de Dios, ciertamente, pero que en su orgullo no han entendido nada de lo que es Dios, no han comprendido el amor de Dios. Y al entrar en un templo, debemos entrar verdaderamente primero con fe. No es un lugar para que entre la gente a curiosear, a turistear, a ver qué bonito los iconos. No, a entrar con devoción, con fe y amor, y al mismo tiempo con temor, con temor. Y por lo tanto, debemos siempre, incluso a los niños, enseñarles un poco de esto. No tampoco enseñarles que vivan del miedo a Dios, no, pero que esperen y pidan la paz por el arrepentimiento y la fe. Por eso entramos en la fe salvadora. Y obviamente esa paz que ya tenemos con Dios y dentro de nosotros se va a transmitir a los demás. Y verdaderamente mientras más estamos en esa paz, más cerca vamos a estar de Dios. Cuando uno está alterado, cuando uno está preocupado, cuando uno está dándole vueltas a muchas ideas y a muchas cosas, uno termina alejándose de Dios. Por eso mismo San Serafín de Sarov repetía y decía, adquieran el espíritu de la paz y cientos serán salvados a su alrededor. Hoy mismo le comentaba a una persona, a un amigo, le decía, qué pena, y es que cuando uno, por ejemplo, está sufriendo, uno, supongamos, tiene una enfermedad, un cáncer, ¿no? Y uno va y le llama a un amigo y le dice, oye, sabes que me encontraron cáncer. Enseguida ese amigo dice, no te creo, pobrecito. Ah, en serio, hermano, lo que quieras, lo que necesites, estoy dispuesto a la hora que quieras, como quieras. Y así son los amigos que asoman y todos en el momento del dolor te acompañan. Pero cuando ya ese dolor continúa, y yo lo he visto en casos de personas con cáncer o con enfermedad o con quiebra económica o con depresión, casi siempre todos esos amigos comienzan a desaparecer y misteriosamente ya no te contestan el teléfono, ya nunca te llaman, ya no. ¿Saben por qué? Y eso es lógico, pobre la gente, pero es lógico. A nadie le gusta el dolor, a nadie. Y como a nadie le gusta el dolor, no le gusta estar escuchando quejas, dolores, angustias de la gente. Se aleja. Es lo normal, huyen. Por eso cuando nosotros hacemos estas oraciones tienen una gran trascendencia. Porque verdaderamente cuando nosotros tenemos paz dentro de nuestro corazón, primero la paz que viene de Dios, que la pedimos, luego la paz que la tenemos y luego la paz que transmitimos, la gente que está a nuestro alrededor también se va a acercar. Y cuando nosotros hacemos esta letanía, con la cual comienza la liturgia ortodoxa, nosotros estamos llamados a entrar en la paz que nunca se acaba, que es la paz de Cristo, que no es fruto de la seguridad de que tenemos la plata o de que estamos sanos, no, 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 sino que verdaderamente es esa paz que solo Dios puede dar, que aleja de nosotros toda distracción, toda agitación, toda preocupación. Y por eso hay que enfocarse en Cristo. Y ahí podemos estar correctamente con Él y ofrecer las súplicas y las necesidades por todos. Y vuelvo a repetir, luego continúa en la oración por la paz del mundo entero, rompiendo las guerras. Miren cuánto el mundo vive en guerra, cuántas angustias.
Y así la iglesia apoya y mantiene los esfuerzos de todos los que trabajan por la paz, porque también hay gente que así como trabajan por la guerra, otros trabajan por la paz y trabajan por hacer el bien. Esos trabajadores por la paz, sean cristianos o no, en el momento en que nosotros oramos, reciben la ganancia, la bendición de Dios. Y por eso también en esta letanía la iglesia ora por el gobierno civil, por las autoridades civiles, por las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que llegue la paz a los hogares. Si nosotros tenemos en los que nos gobiernan y en los que administran ese gobierno, que son los militares, que son también el cuerpo judicial, las leyes, etcétera. Si todos logramos que el Estado completo sea armónico, evidentemente ahí va a haber tranquilidad. Y esto es lo que San Pablo pidió. San Pablo mismo pide que la iglesia ore por el lugar en donde estén reunidos los fieles. En la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Te recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por aquellos que tienen autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila y sosegada, plenamente religiosa y digna. Por lo tanto, muchas veces el ambiente de la democracia que nosotros tenemos es alterado, como ahora mismo estamos alterados por una cantidad de corrupciones, de situaciones terribles. Ahí es cuando más debemos orar, más debemos pedir para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y claro que debemos hacer todo lo que podamos para ayudar a que la iglesia cumpla su misión, que es trabajar por esa unidad entre los ortodoxos. No andar creando divisiones, no andar juzgando y diciendo ese vale, ese no vale, entre los ortodoxos. Entre los que no son ortodoxos, obviamente, habrá que denunciar a aquellos que tristemente intentan engañar diciendo que son ortodoxos. Pero por medio de la paciencia, la buena voluntad, debemos trabajar también en las parroquias, en los hogares, en que aparezcan vocaciones. Miren que nunca va a llegar más sacerdotes a la iglesia si es que no hay personas que también hablen a otros, para que varios digan, algo te cuestiona el corazón de poder entregarte en tu juventud al sacerdocio. No es que yo no puedo porque a mí me gustan mucho las mujeres. Bueno, pues el camino está para el sacerdocio casado, para encontrar entonces en el sacerdocio que nosotros llamamos clero blanco, ¿no? Pero siempre hay un lugar en la iglesia ortodoxa, siempre hay. Y también para pedir por el bien del mundo entero, para que el clima, la tierra, el cielo, miren que los alimentos no vienen desde el aire al supermercado. Ahora mismo que hemos pasado por esto, se ha valorado. Caray, ¿quiénes son los que producen? ¿Quiénes son los que cuidan de la tierra? Los campesinos. Pero ningún campesino puede hacer que crezca ni un centímetro su sembrío si no es por la bendición de Dios. Y la iglesia tiene que clamar. Por eso ahora cuando se cierran las puertas de las iglesias y parecería que no hay quien ore, estamos perdiendo mucho más que si se cierran las carreteras o si se cierran los medios de distribución, los locales, los supermercados. Se cierra mucho más. ¿Por qué? Porque se cierra la bendición de Dios sobre el mundo. Debemos clamar, suplicar, llorar por todas las necesidades de las naciones, porque lleguen los frutos y la comida a nuestra casa, no solo por necesidad nuestra. A lo mejor la mayoría de personas me dirán, no, pero si nosotros tenemos solucionado. Pero ¿qué es lo que pasa si el día de mañana, ahora que tenemos que los volcanes también se activan, enseguida ha caído la ceniza hasta incluso hasta Guayaquil?
¿Qué pasaría si se pierden los embrios? Además de las dificultades que estamos pasando, además de los problemas políticos, situaciones. Por eso hay que pedir por cada ciudad y país de toda nuestra Latinoamérica que está tan convulsionada. Cuando uno se da cuenta, queridos hermanos, de la trascendencia de lo que decimos en una oración ante Dios, se vuelve oraciones trascendentes eternas, ¿no? Y verdaderamente que son necesarias. Pidamos verdaderamente a Dios con fe, con amor y con humildad, ¿no? Pidamos a Dios que siga bendiciendo cada una de las cosas que decimos en la liturgia. Pregunta Mari. Vladica, ¿cuánto tiempo debe permanecer cerrada la puerta del lugar santísimo o siempre permanece cerrada durante la celebración? Mi querida Mari, la vamos a ver. Generalmente son 8 veces en que se abre y se cierra, dependiendo de la ceremonia. Pero vamos a ver en qué momentos se cierra, en qué momentos se abre. Pero casi siempre el abrir significa que se nos abren las puertas del cielo para que recibamos bendiciones. Y por lo tanto voy a continuar a colocar el video para que ustedes puedan ver nuevamente parte de la ectenia, de la letanía que se hace. Hay una segunda parte que vamos a colocarla ahora mismo de la ectenia, mare, que se llama la gran ectenia, para que ustedes comprendan efectivamente cómo sigue la ceremonia. Y vamos a ver la segunda parte. Entonces hemos visto la continuación de esta ectenia o letanía. Voy a colocar el siguiente video para que ustedes puedan seguirlo y mirar la parte final. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en la liturgia, siguiendo el orden, después de que el diácono ha hecho estas peticiones, se han hecho varias antífonas. Y una vez que se hacen varias antífonas, que son contestaciones y tomadas generalmente de los salmos, termina haciéndose la oración del santo o la oración del 3 veces santo conocida como trisagio. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. A mí me apena, pero muchas personas católicas romanas me dicen, yo esa oración la he escuchado. Claro, era una oración que siempre se hacía en la iglesia, el trisagio angélico que se llamaba antes y que después se ha ido perdiendo también. Pero personas de 1960, 1970 la conocen o la habían oído a sus abuelitos o a sus papás o en la misma iglesia. Ahora se ha perdido tristemente y ampliamente.
Y por eso es muy importante que la gente comprenda que en la liturgia ortodoxa tiene un proceso primero que va hacia las antífonas. Esas antífonas son contestaciones cantadas en la iglesia desde todos los siglos. Por ejemplo, la primera parte, el Salmo 92, ¿no? Y también el Salmo 94. Todo ser viviente crece y se desarrolla, y esto incluye también la tradición litúrgica, y por eso la iglesia cantó estas antífonas y fue desarrollándose, logrando colocar también los salmos 103, 146 y por último colocando el gran himno preciosísimo de las bienaventuranzas. Toda la creación alaba con sus alabanzas a Dios, con todo su fervor. La raza humana por sí misma se aísla en la oscuridad y en el abandono como un niño malcriado que se niega a la alegría y rechaza la luz y se rehúsa a jugar a los pies de su Padre bueno, pero nosotros nos unimos al canto universal donde Dios, que concibió al hombre para que dirigiera toda la creación, se vuelva ahora alabando a Dios. El pecado nos ha privado de nuestro lugar a la cabeza del coro y nos ha apartado y nos ha sellado los labios creados para alabar a nuestro Hacedor, Cristo el Cordero, cuya muerte ha limpiado el pecado al mundo entero. Termina ese aislamiento que nos ha llevado el pecado, nos abre nuestros labios para que nuestra boca pueda alabar debidamente a Dios. Y por eso el diácono también, en medio de esas antífonas, hace unas pequeñas oraciones diciendo, roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Y comienza muchas veces haciendo y pidiendo nuevamente una y otra vez en paz, roguemos al Señor, socórrenos, sálvanos, ten misericordia en nosotros y guárdanos, oh Dios, en tu gracia. Y después de hacer esta petición, socórrenos, sálvanos y ten misericordia, inmediatamente, perdón, se da la vuelta el diácono y canta a la Madre de Dios, conmemorando a nuestra Santísima, Purísima, bendita y gloriosa Señora Madre de Dios y siempre Virgen María. Y bellísimamente el coro ahí dice, Santísima Madre de Dios, sálvanos. Y a todos los santos encomendémonos, todos los unos a los otros, ¿no? Y esa petición, ¿no?, que dice el diácono, termina con la oración proclamada de parte del sacerdote y todos a una a Cristo nuestro Dios, a Cristo nuestro Dios. Así que en este sentido es muy importante que comprendamos que las antífonas que hace el diácono terminan siendo una alabanza previa para recibir a Cristo. Cristo va a entrar desde el cielo a través de la salida del Evangelio, va a salir el sacerdote con el Evangelio, lo va a dar a besar a aquellos que se acerquen libremente, el sacerdote o el diácono, y luego va a declarar sabiduría. Esto lo vamos a ver el día de mañana y vamos a poder verdaderamente entender la belleza de la liturgia original cristiana, católica, ortodoxa. Y vamos a ver qué es lo que nos pregunta Mari. Dice Vladica, en la iglesia romana esta oración Jesús se la dio a Sor Faustina con la coronilla de la misericordia. La iglesia ortodoxa, ¿cómo la conoció? Mi querida Mari, aquí estamos en un error de fechas, ¿no? Sor Faustina es de la época de la Segunda Guerra Mundial, 1940, imagínate. Mientras que la Iglesia Ortodoxa estas oraciones las conoce desde el inicio del cristianismo. Pruebas documentales hay desde el siglo III. Por lo tanto, desde hace 1700 años, los cristianos ortodoxos vamos diciendo estas oraciones. Sor Faustina Kowalska, polaca,
cómo, si leemos un poquito la historia, Polonia tuvo mucha relación con la Iglesia Ortodoxa y hay Iglesia Ortodoxa de Polonia, ¿no? Verdaderamente, ella lo que hizo fue repetir una oración que los fieles de toda Polonia ya hacían desde siglos atrás. Por lo tanto, mi querida Mari, no es que Sor Faustina recibió primero. Sor Faustina la ha recibido ahora recién en el siglo XX, mientras que la Iglesia Ortodoxa reza estas oraciones desde el siglo III y desde antes. Así que más bien yo me atrevo a decir ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y en este caso verdaderamente no es así, sino que primero fue la Iglesia Ortodoxa y después Sor Faustina Kowalska en la Coronilla de la Misericordia. Es más bien un resultado de la experiencia de la Iglesia de a lo largo de muchos siglos. Bien, un saludo cariñoso para todos. Me gustaría saber si hay alguna pregunta más para el día de hoy. Hoy hemos visto la primera parte de la liturgia, que es prácticamente lo que se llama la liturgia de los catecúmenos, ¿no? Y esta primera parte resume primero la letanía de la paz o la gran ectenia, luego las antífonas, que las antífonas son varias, y el himno de la ortodoxia junto con las bienaventuranzas. Vamos a ir rapidito para poder entender. Y por último, vamos a comenzar mañana desde la pequeña entrada. Y la pequeña entrada, evidentemente, es cuando el sacerdote sale con el Evangelio y lo lleva en medio de los fieles y vuelve nuevamente a entrar en el santuario, significando que Jesús salió del cielo, pasó por en medio de los hombres y nuevamente volvió al reino celestial. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana, por lo tanto, simple y sencillamente preguntas si es que hay alguna esta tarde. Quiero solamente retomar rápidamente la palabra mamón. La palabra mamón es una palabra aramea que significa riqueza. Los eruditos han sugerido que tiene conexiones con la palabra tesoro, que también se utiliza en hebreo, significando dinero. La transcripción griega para mamón es mamonás y se encuentra en el Sermón de la Montaña y en algunas otras partes como la parábola del administrador injusto que nuestro Señor Jesucristo habla en Lucas capítulo 16 versículos 9 al 16. Por lo tanto, siempre nuestro Señor Jesucristo advirtió, por ejemplo en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde hay ladrones que minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y por eso ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Así es como dice el texto original. Y lo traduce en español, no se puede servir a Dios y al dinero, refiriéndose claramente el Evangelio a que el ser humano no debe bajo ningún aspecto apegarse a ninguna cosa que no sea primero Dios, Dios sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga a todos también. Un saludo cariñoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.